Bueno, vamos a iniciar. Muy buenos días. Antes que nada quiero contarles que esta sesión va a ser grabada y que se constituye pues, en material del Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa para divulgación en nuestros canales de difusión como nuestro canal de YouTube y demás. Si alguien tiene alguna inconveniente con ello, es bueno que nos lo exprese en el chat para las decisiones que debamos implementar y garantizar la privacidad de información. Quiero comenzar con un saludo especial a cada una de las personas que nos acompañan. Mi nombre es Salim Chalela Nafá, soy jefe de Fomento y Fortalecimiento a la Investigación e Innovación de la Universidad del Rosario en Colombia y soy el coordinador administrativo del Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa. Esta iniciativa, constituida por 10 organizaciones públicas y privadas de América Latina, se constituyó hace 18 meses con el objetivo de desarrollar un programa de trabajo que profundice, mediante procesos de experimentación, el enfoque de política de innovación transformativa en la región. Hoy somos una comunidad de práctica integrada por cerca de 300 personas que están interesadas en fundamentos teóricos para abordar conceptos clave de la política de innovación transformativa, explorar, probar herramientas y metodologías para contribuir a la investigación desde otro marco de la innovación o consolidar perspectivas para compartir ideas y aprendizajes relacionados con este enfoque. Esta jornada, avanzando en la política de innovación transformativa, implicaciones para la política pública, se constituye en el primer peldaño de nuestro encuentro regional de 2021. Cabe recordar aquí que, en 2020, un año que generó un impacto significativo en nuestra forma de vida, tuvimos la oportunidad de realizar la Semana del Aprendizaje en la que compartimos experiencias de hacedores de política pública de Suecia, Sudáfrica, Chile y Colombia respecto de sus aproximaciones, reflexiones y retos frente al enfoque de política de innovación transformativa. Adicionalmente, este encuentro hace parte de la agenda de eventos regionales de la serie de aprendizaje abierto que ha movilizado el Consorcio de Política de Innovación Transformativa, TIPSI, con los diferentes hubs regionales, cuyo objetivo es ofrecer espacio para quienes trabajan este enfoque en todo el mundo actualicen sus conocimientos, se conecten y aprendan unos de otros, con el objetivo de cambiar la narrativa de la política de ciencia, tecnología e innovación hacia un enfoque en la transformación y la direccionalidad que brindan los objetivos de desarrollo sostenible. Este primer peldaño, como lo mencioné previamente, tiene como objetivo específico explorar el tipo de iniciativas, metodologías y herramientas disponibles para el ejercicio de la política pública en el fomento de cambio transformativo con actores locales, tales como empresas, emprendedores, la comunidad o investigadores. Por tal razón, los invitamos a que participen de manera activa de la discusión de hoy, que se propone en 3 momentos. El primero iniciará con la introducción de cerca de 30 minutos que propondrá el profesor Matías Ramírez, Senior Lecturer de la Universidad de Sussex y coordinador académico del Hub. En segundo lugar, se presentarán 2 experiencias de experimentación que se vienen desarrollando desde el programa Un Valle del Conocimiento en Colombia y la Universidad Iberoamericana en México por cerca de 40 minutos. En el tercer momento, presentaremos la propuesta de trabajo y pautas para quienes estén interesados en abordar el segundo peldaño de este encuentro regional, implementando la innovación transformativa como herramientas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene como objetivo profundizar en la metodología y herramientas de innovación transformativa mediante un ejercicio práctico de análisis e incorporación de dichos elementos a una iniciativa seleccionada por el participante, con el fin de formular un experimento de política de innovación transformativa con potencial de ser implementado Este segundo taller se desarrollará entre el 12 y el 14 de octubre de 2021 y en ese tercer momento de la jornada de hoy, Claudia Obando les contará detalles de cómo pueden vincularse a esa actividad. Finalmente, quiero aprovechar para agradecer a las diferentes instituciones que constituyen este Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa. La Universidad del Rosario, el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia, la Universidad de Talca en Chile, la Universidad Iberoamericana en México, el Centro de Estudios Interdisciplinarios para el Desarrollo de la Universidad de los Andes en Colombia, el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, la Universidad Autónoma Latinoamericana, el Programa Un Valle de Conocimiento, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y el recientemente vinculado Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt en Colombia.
La apuesta por experimentar desde este enfoque en la región nos permite estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias de nuevo y le doy la palabra al profesor Matías Ramírez para el inicio de la sesión. Muchas gracias, Salim. Ojalá que me escuchen bien. Buenos días a todos, bienvenidos y un gran saludo de las personas de todos los países que están con nosotros hoy día. Realmente es un placer. Hay mucha gente que me está saludando personalmente en el chat o por mi teléfono. Les doy un saludo general a todos, quizás después les escribo. Así que lo que voy a hacer ahora es bueno, compartir mi pantalla para, ojalá ustedes puedan ver unos pocos transparencias que tengo. Bueno, ojalá que lo puedan ver. Si nadie me dice nada, yo voy a asumir que lo pueden ver bien. Sí, sí. Gracias, Claudia. Y partimos. Bueno, lo que yo quiero hacer hoy día es tener en realidad una conversación, es un tono de conversación reflexivo sobre este tema que está ahí puesto en el título, que es Avanzando en la innovación transformativa en América Latina, implicaciones para la política pública. En el Hub, nosotros hemos estado trabajando algo así como 1 año y medio, justamente tratando de abarcar esta pregunta. Yo creo que al final del segundo año vamos a tener experiencias más concretas, pero lo que sí es que ya tenemos algunos conocimientos, ya tenemos algunos indicios de las innovaciones que tenemos que hacer, y lo que queremos hacer es comenzar a compartir, por lo menos si no son resultados, pero sí algunos reflexiones, pensamientos que nosotros tenemos sobre cómo podemos llevar a cabo o avanzar esta agenda que nos parece tan importante. Porque de alguna manera, yo por lo menos soy de la opinión de que la innovación transformativa le brinda definitivamente al concepto de ciencia, innovación y tecnología un enorme avance comparado con lo que eran visiones anteriores. Es una visión que primero plantea de manera mucho más cercana la relación entre ciencia y tecnología y las personas. Y segundo, y la sociedad. Y segundo, plantea una perspectiva de cambio transformacional. Y eso no es de menos. Eso yo creo que es una herramienta y una visión que nosotros tenemos que trabajar. Y creo que a mí por lo menos me ha convencido de que esto es mucho más avanzado comparado con algunas visiones anteriores. Pero hay dos elementos que creo que nosotros tenemos que conversar de esta visión que todavía no están desarrollados de manera completa y que falta mucho por hacer. Uno tiene que ver con política pública, porque la verdad es que yo soy de la opinión, y esto ocurre no solamente en el sur, sino que también en varios países, incluso algunos países donde este concepto de innovación transformativa está mucho más desarrollado, de que el espacio político, de política pública, todavía no ha desarrollado una legitimización y una forma en el cual puede apoyar de manera más fuerte a procesos transformativos en la sociedad. Y yo creo que eso es algo que tenemos que abarcar y tenemos que discutir, incluso aún más, digamos, en el sur, donde hay formas de trabajo que faltan. Bueno, y el otro tema tiene que ver justamente con qué significan transformaciones en el sur. Yo creo que hay mucho, hablo del sur global, que incluye por supuesto América Latina. Hay mucho que aprender, en mi opinión, de cómo esta visión de innovación, como dije anteriormente, se ha estado desarrollando en el norte. Mucho que aprender. Pero hay que desarrollar un entendimiento sobre las condiciones del sur, donde los contextos son más complejos, pero por el otro lado, la demanda por transformación es más urgente y es más alta.
Entonces, la forma en que yo quiero hacer esto es que hoy día vamos a discutir este tema. Voy a comenzar con algunos planteamientos básicos de innovación transformativa, que varios de ustedes ya han escuchado, algunos no, pero hay otros espacios para entrar eso más en detalle. Y después vamos a hacer una especie de autocrítica, ¿no? de cuáles son las innovaciones, podrían ser las innovaciones que tenemos que comenzar a hacer, tanto desde tomando en cuenta la visión del sur, pero tomando en cuenta también cómo se lleva a cabo la política pública. Bueno, entonces, aquí les voy a entregar una definición de innovación transformativa, que después un poco le vamos a hacer esta autocrítica. Esto dice entonces, la innovación transformativa es un proceso deliberado, sistémico, de largo plazo y liderado por una visión de cambio de sociedad hacia un modo de producción, consumo y cuidado de la naturaleza. Yo no creo que hay mucha gente que estaría a primera vista, que apoya la idea de transformación en contra de estos conceptos. Pero lo que tenemos que hacer es que tenemos que abrir, tenemos que desenredar qué es lo que hay en estos conceptos y especialmente cuando es necesario quizás hacer una especie de autocrítica de algunos de estas palabras, y de esto les voy a hablar después, más al final de la presentación. Pero eso sería un punto de partida, es decir, largo plazo, porque estamos hablando de sistemas, sociedad y cambio en la forma de producción y consumo que esté, digamos, al mismo tiempo cuida la naturaleza. Cuando hablamos de sistémico, esto es uno de los problemas más grandes a veces cuando uno enfrenta la capacidad de pensar en términos sistémicos. Este es un ejemplo que fue un trabajo, digamos, que estamos haciendo con uno de nuestros miembros. Uno ve aquí los diferentes, este es un ejemplo del sistema sociotécnico de salud. Entonces uno aquí ve ejemplo de lo que podría ser un sistema de salud, ¿no? Que incluye elementos de infraestructura, incluye elementos de tecnología como el sistema farmacéutico, incluye las personas que son los pacientes y los cuidadores, incluye cómo se entregan esos servicios, atención local, e incluyen las instituciones que se han creado para manejar este sistema. Y si ustedes ven a mano derecha ahí, entonces lo que tratamos de hacer es, para entender este sistema, que es una de las maneras, uno trata de dividirlo entre varias partes y hacer preguntas sobre cómo ese sistema está organizado en términos de ciencia y tecnología, qué es lo que orienta el gasto en I+D, en términos de política pública, cuál es la gobernanza, qué es lo que orienta las regulaciones o ha orientado esas regulaciones, su estrategia industrial, cuál es la infraestructura de las redes, su cultura, las expectativas que la gente tiene, tanto productores como consumidores, con respecto a esto, cómo los mercados están organizados, etcétera, etcétera. Ahora, solamente quiero decir dos cosas con respecto a esto. El primero es que la crítica que tiene la innovación transformativa es que muchas veces estos sistemas han sido organizados durante los últimos quizás 150 años, de manera que en muchos casos no es sostenible con la tierra, no es sostenible con los recursos, y de esto voy a hablar enseguida, pero también de que hay dentro de estos sistemas hay una interdependencia de los distintos elementos. Y por lo tanto, si uno quiere cambiar algunos de estos elementos, no se puede hacer solamente trabajando una variable de ese sistema. Y a veces las interdependencias es lo que crea lo que en inglés llamamos locking, es decir, que el sistema esté cerrado a cambios, porque son tan interdependientes las partes que son, entonces se crea una inercia. Y es por esa razón de que muchas veces, cuando históricamente uno ve transformaciones, sea de energía a un sistema más renovable, o incluso antes, un sistema, por ejemplo, de movilidad, donde domina el coche, el carro, a diferencia de otras formas, estos han tendido a ser por la creación de espacios fuera de estos sistemas. Fuera de estos sistemas
gente que trata de crear y trabajar estos sistemas de manera independiente. Entonces, eso es un poco la tarea que se nos afronta, ¿no? que afronta la innovación transformativa. Entonces, cuando ya comenzamos a pensar sobre históricamente cómo se dan los cambios y cuáles son las condiciones necesarias para poder establecer estos cambios, yo quiero resumir tres factores, y esto está básicamente, son estudios del norte, pero básicamente tres factores que han surgido de alguna manera como factores claves e importantes. Y creo que nosotros deberíamos mirarlo con un poquito más de atención y discutirlos. El primero es la capacidad para visionar y anticipar el futuro. ¿Ya? Por ejemplo, un futuro de energía renovable. Esto me parece clave. Uno tiene que poder mirar hacia el futuro, sea, por ejemplo, si uno está trabajando a nivel de ciudad. ¿Qué ciudad nosotros queremos en 20 años? Si uno está trabajando a nivel de alimento, producción de alimentos, ¿qué tipo de alimento sano queremos hacia el futuro? Empezar a crear teorías de cambios sobre el futuro que nosotros queremos y sin tener las restricciones de lo que es la sociedad hoy. Eso no significa necesariamente que podamos controlar el futuro, pero sí podemos visionar y si podemos anticipar algunas cosas, podemos tratar de darle cierta direccionalidad a ese proceso. Y esto no es algo, y voy a volver a los otros dos enseguida, pero esto no es algo que yo les digo simplemente porque es un descubrimiento de la innovación transformativa. Acá usted, por ejemplo, en esta lámina ustedes ven el trabajo que está haciendo la UNESCO, las Naciones Unidas, con Futures Literacy, algo así como alfabetización del futuro. Ellos tienen una sección donde justamente lo que hacen es mirar y tratar de trabajar con gente para anticipar cómo quieren que el futuro sea y crear instrumentos para lo que podría ser y comenzar a juntar a gente para empezar a crear eso. Es decir, el futuro no está solamente definido por un grupo, por el mercado, o por un grupo pequeño de personas, o por fuerzas que están fuera de nuestro control. Nosotros tenemos la capacidad de poder orientar el futuro que queremos, y hay instrumentos para comenzar a hacerlo. Entonces, ese sentido de agencia es muy importante para la gente que quiere trabajar en transformaciones. Pero si nosotros queremos, pero también miremos les quiero dar esta cita, porque esto quizás nos plantea un futuro que no lo habíamos pensado. Lo voy a leer y lo podemos discutir un poco después. Una transición justa, que es algo creo que nosotros recientemente tenemos que seguir con la palabra transición, no puede producirse a través de una solución solamente tecnológica, una especie de technofix, con un énfasis único en las ganancias a través de la eficiencia humana y la productividad. Por el contrario, existe un consenso de que la naturaleza de la economía dependiente de recursos naturales, por ejemplo, combustibles fósiles, metales, minerales de construcción, la biomasa, hace que esto sea imposible. Se hace un llamado a reconstruir los sistemas para erradicar la pobreza de una manera que reconstituya los ecosistemas y los recursos naturales de los que dependemos. Según Gallopín de la CEPAL, que es la institución de los Estados Unidos, está basado en Santiago, Chile, esto requiere una infraestructura de comunicaciones, transporte y energía para desacoplar el crecimiento y desarrollo de la extracción y la explotación de recursos humanos. Esta es una visión del futuro, es una visión radical. Miren la última parte de lo que acabo de decir, un crecimiento económico no material. ¿Qué significa esto? No estoy diciendo que todos tenemos que estar de acuerdo con todo esto, pero el problema es que los últimos 200 años hemos tenido un tipo de crecimiento donde ha sido intensivo en recursos naturales, en energía en base a combustibles no renovables, en base a metales, en base a minerales, especialmente en el uso de construcción, como cemento.
Y eso ya no es compatible con la Tierra que ya tenemos. No es compatible con el mundo, con los recursos naturales que tenemos en el mundo. Eso se está viendo con el cambio climático y con desaparición de la biodiversidad. Entonces vamos a tener que pensar en otro tipo de crecimiento y otro tipo de desarrollo. Y eso es fundamental para un continente como el nuestro, que ha dependido tanto de la explotación intensiva de recursos humanos para poder avanzar ese proceso. Eso es una visión de cambio que es radical, que es seria, y uno tiene que empezar a preparar para lo que viene hacia el futuro. Bueno, eso es con respecto al futuro, y es algo que es parte de lo que es la, como les digo, innovación transformativa, y tenemos que discutirlo más. Lo segundo, la construcción de nichos transformativos, es decir, espacios de experimentación donde se puedan construir nuevas trayectorias de desarrollo que sean sostenibles. Como yo les dije antes, como planteé antes, muchas de las alternativas radicales que se han construido en el pasado, se han construido no dentro de los sistemas grandes que ya existen, sino que fuera, sino que al margen. Y eso es lo que la innovación transformativa llama nichos. Nichos no es algo pequeño, no es un proyecto tampoco, sino que es una red de actores, una comunidad que está desarrollando prácticas fundamentalmente distintas a las que existen en un régimen sociotécnico. Por ejemplo, aquí les quiero mostrar, yo le doy mis disculpas, esto está en inglés, la mayoría, pero es un trabajo excelente que hizo un estudiante de maestría, de donde yo trabajo en Inglaterra, en SPRU, donde ella lo que hizo es que le interesaba mucho, ya que estábamos hablando de salud, el tema de enfermedades no transmisibles. Entonces ella dividió las diferentes partes de los sistemas que discutimos anteriormente, ciencia y tecnología, política pública, estrategia industrial, cultura, y comenzó a mirar y buscar cuáles alternativas coherentes existían al sistema actual de enfermedades no transmisibles, que según ella se puede criticar mucho por estar no concentrado en los pacientes, muy concentrado en la venta de remedios que son carísimos, etc. Y ella encontró estos tres nichos, por decirlo así. Uno que se llama la medicina complementaria y alternativa, otro el cuidado basado en el usuario, y un tercero. Profesor Matías, quedó mudo. Matías en silencio. Matías, estás en mute. Okay. ¿Ahora? Ya. ¿Se me escucha? Ya. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ella mostró en detalle, describió cómo, según cada uno de estos características, este nicho tiene una manera distinta al régimen de entender lo que es la enfermedad no transmisible. Es decir, en ciencia y tecnología, por ejemplo, el sistema complementario plantea un tipo de flexibilidad de medicina que incorpora elementos de los países occidentales, pero también orientales. Y trabajo definido con prácticas asociadas a esto. No voy a entrar en detalles sobre cada uno de ellos, pero son formas alternativas. Por ejemplo, a mano derecha tenemos toda esta presión a las personas para que pierdan de peso, para que se sientan que se ven mal si tienen cuerpos distintos. Entonces, crecientemente es entender de que nosotros somos distintos, que los cuerpos son distintos, una forma de entender la medicina que es menos prescriptiva, que está mucho más basado en el conocimiento de los pacientes y en crear formas de vida preventiva que son más sanas. Y así, diferencias de narrativa, diferencias de política, diferencias de estrategia, y así se van desarrollando las alternativas a los regímenes existentes. Y eso es en realidad lo que es un nicho, y básicamente lo que está llamando la innovación transformativa a nivel de política pública es que la política pública entienda dónde están estos nichos
y los ayude a juntarse, los ayude a coordinarse mejor y a desarrollar alternativas que sean creíbles y que sean relevantes para los problemas que tenemos en los sistemas existentes. Bueno, eso en cuanto a los nichos. El tercer factor que la innovación transformativa le pareció fundamental e importante a través de la experiencia es este concepto del desarrollo de capacidades de intermediación y experimentación en sistemas de innovación, con capacidad de coordinación para la institucionalización de nichos transformativos. Aquí comenzamos a acercarnos un poco ya más al papel de la política pública, porque de alguna manera los actores de política pública, y de esto voy a hablar un poco al final, recientemente tienen un papel de coordinación y ayudar a apoyar el concepto de experimentación en política pública para llevar a cabo esto. Es decir, la construcción de estos nichos no ocurre solo. Uno tiene que haber actores que son capaces de coordinar, crear narrativas que unen a distintas partes de un sistema para que puedan trabajar en conjunto y puedan hacerse más grandes. Acá tengo una cita nomás de un paper muy conocido en la concepción de Sengers. Experimentos son el producto de una determinada acción por un grupo de actores sociales que busca implementar en la práctica una alternativa en un espacio y su replicación en la sociedad. Es decir, que uno trabaja en un nicho y después eso busca cómo eso, pero que incluye distintas partes del sistema, y después busca cómo eso se puede replicar en la sociedad. Esto es interesante. Idealmente esto tiende a ocurrir en ambientes urbanos del norte y algunos del sur, donde existen regulaciones formales y existe posibilidad de replicabilidad. Muchas veces estos laboratorios o estos espacios son necesarios para crear un espacio en donde todos pueden beneficiarse. Es decir, estos nichos tienen que ser democráticos, tiene que haber aprendizaje social y tienen que ser apoyados en términos de legitimidad por el Estado. Entonces, si nosotros comenzamos a discutir estas realidades del sur y vemos cómo podemos cambiar o anticipar un poco las cosas que tenemos que hacer, yo creo que esta es un poco la discusión que queremos tener con ustedes y comenzar a cambiar esto. La primera crítica que yo lo haría, o la primera diferenciación que yo lo haría, es la siguiente, de que una de las grandes diferencias, y usando este concepto de experimentación e intermediación, es que la provisión de servicios básicos, que son los que queremos transformar porque no son sostenibles, como la energía, la sanidad, la movilidad, agua potable en el norte, es brindado o tiende a ser brindado por monopolios, muchas veces estatales o a veces por empresas grandes, pero grandes, con burócratas o un equipo técnico sumamente profesional y cuya función es brindar servicios únicos a todos, muchas veces apoyados por subsidios del Estado. Esa es la mantra que tiende a ser en estos servicios, es decir, por ejemplo, un sistema de energía constante y único y centralizado, un sistema de salud, de hospitales, centralizado en los hospitales, un sistema pensado en términos de movilidad con arterias grandes y pensado desde la ingeniería, agua potable nuevamente centralizado con sistemas únicos para hacer que esa agua sea potable, reciclable, etc. Sin embargo, con la excepción de algunos enclaves, para la mayoría de las personas que viven en el sur global, estos servicios no son brindados de esta manera. Se sigue, a pesar de que no son brindados de manera, se sigue asumiendo o se sigue esperando, creando la norma del cual esto hay que aspirar. Sin embargo, la verdad es que tenemos sistemas muy complejos, híbridos, heterogéneos, poco predecibles, donde combina la formalidad con la informalidad, a veces son bastante inestables y por lo tanto son poco predecibles y no tienen estos equipos y este grande sistema altamente regulado
en donde uno puede predecir lo que va a ocurrir. Por lo tanto, el concepto de experimentación, que uno lo hace un poco al lado de la realidad en un laboratorio y después lo replica para todas las partes del país o todas las partes de la región, muchas veces la verdad es que no funciona así, porque los sistemas no son así. Los sistemas son más complejos, combinan mucho más diversidad, y recientemente hay material escrito sobre eso. Por lo tanto, experimentación no es un nicho que se hace al margen de la sociedad en un laboratorio y después se implementa, sino quiero plantear una definición alternativa de experimentación y nicho, sino que es lo siguiente: la gente, como parte de su sobrevivencia, constantemente está experimentando, constantemente está tratando de hacer que estos sistemas funcionen un poco mejor, a veces introduciéndole elementos informales, a veces tratando de hacer alianzas locales. Y esto es parte de la vida de la gente. Entonces, tampoco es algo que nosotros podemos probar en un laboratorio separado y después replicar, porque así no funciona, digamos, estos sistemas. Entonces, eso significa que no tenemos ningún control sobre el futuro y no podemos tratar de anticipar y preparar. No, yo creo que sí, pero de manera distinta. Es decir, lo que podemos hacer es soluciones basadas, por ejemplo, en valores de comunidad, combinando a veces formal e informalidad, tratando de promover un alto grado de autoorganización, que no se puede depender de un sistema que no funciona siempre, abrir lugar a improvisación, mucho más improvisación de la gente. A veces esto significa que haber una especie de colapso. Uno ve mucho esto cuando se trata de introducir sistemas de agua integrada, etcétera, pero una recomposición basado en las experiencias, lecciones que se dan. Promover procesos democráticos, donde la comunidad participa, espacios comunes, espacios y conceptos de cambios radicales, pero también emancipadores para las personas que están ahí. Entonces, algunos conceptos podemos dar y quizás podemos tomar algunos ejemplos incluso de este tipo de cosas. Creo que son cosas importantes que vale la pena conversar. Bueno, yo creo que el punto que hemos planteado es que experimentaciones se están dando afuera siempre. La gente constantemente está tratando de dar soluciones a estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos tratar de crear una política o pensar una política que sea relevante y que sea útil para este tipo de forma en que se da experimentación? Bueno, ahí quiero llamarles la atención a un trabajo que hizo una estudiante mía, Andrea Padilla, que está trabajando ahora en SPRU, y ella hizo un estudio comparativo de los sistemas de reciclaje que hay que parte de la economía circular, y le llamó la atención cuando estaba mirando dos formas de hacerlo en Bogotá, y que describo un poco aquí. Yo simplemente las comparto un poco para contrastar dos formas de hacer política o experimentación en este contexto. Uno fue en 2020 el Ministerio del Medio Ambiente entregó basureros y bolsas de distintos colores para sectores de la población, copiando un poco verde para orgánico, negro para no transformable, copiando un poco las prácticas que existen en el sistema de basura en el norte, que tienden a ser altamente formal y altamente uniformes. Después de un tiempo corto se dieron cuenta que esto no estaba funcionando. ¿Por qué no? Bueno, porque primero las políticas no estaban siendo apoyadas, ¿no? Por ejemplo, había sanciones a las personas que no usaban este sistema, pero nunca fue aplicado. Entonces, los dueños de hogares no siguieron las normas, los recicladores de la calle tampoco. Al final los basureros terminaron siendo incinerados o se encontraban en la calle o rotos o usados para otras cosas. Es decir, esta concepción y lo voy a decir en inglés, technology push, de arriba para abajo, en un contexto complejo, que combina formalidad e informalidad, simplemente no resultaba. Pero ella también resalta este proceso creciente de autoorganización de los recicladores de la calle, donde ellos comenzaron a organizarse en su sindicato y comenzaron a reconstituir ese espacio
de residuo sólido que se daba en la calle. Esto incluía principios de dignidad, por ejemplo, mejorar la salud de ellos mismos, entonces elementos de formalidad, pero también comenzando a hacer algunas alianzas con algunos negocios, con algunos hogares, y eventualmente la municipalidad comenzó a trabajar con ellos y trabajar desde abajo de una manera sensible para enfrentar cómo hacer mejor un sistema más limpio, más saludable y también digno para todas las personas que trabajan ahí. Entonces eso es un contraste, ¿no?, en la forma en que nosotros podemos pensar en experimentación y donde la política pública tiene que tener esa capacidad para trabajar con las personas para poder hacerlo. Y justamente hay dos proyectos de los miembros del Hub que están trabajando este tema de residuos sólidos de una manera digna para llevar a una economía más circular. El otro ejemplo que les quiero dar es un estudio que hicimos con colegas, con Claudio Bando, con Oscar Romero, sobre este muy conocido movimiento en Bogotá en defensa de los humedales. Durante más de una década que se estuvo dando. Ese paper está escrito y es muy interesante, incluye un movimiento social, incluye trabajo con la política, pero quiero resaltar una cosa, de que inicialmente ese movimiento tenía su objetivo, en términos de los humedales, era estaba asociado con crear un espacio verde urbano, es decir, una reconceptualización del espacio urbano para incluir espacios verdes, para mejorar el cambio climático, para las personas que vivían a su alrededor. Pero eventualmente, esa narrativa también comenzó a incorporar las humedales del sur de la ciudad de Bogotá, que son los barrios más populares, más pobres, donde la gente vivía alrededor de los humedales y tenía problemas de salud. Los niños tenían problemas de salud porque no había agua potable. Entonces la narrativa del humedal comenzó a cambiar desde uno netamente de espacio verde urbano hacia uno también de salud pública. Y esto es porque el concepto de la defensa del humedal incluyó a la gente, incluyó a la población, incluyó de manera de trabajo y fue flexible y de alguna manera, en este caso la política pública, apoyó ese proceso y dejó que se desarrollara. Así que a mí me parece dos ejemplos muy interesantes, positivos, y vale la pena resaltar de cómo la política pública puede desarrollar eso. Entonces, ¿en qué llegamos? Bueno, la conclusión de cómo pensar en política pública. Bueno, acá hay una cita de Jessops que me parece a mí sumamente interesante, que dice: en la mayoría de los países, el Estado ha retrocedido como entidad que promueve una industrialización agresiva. Es decir, si nosotros miramos los periodos de sustitución de importación y otros periodos donde el Estado fue el que dirigió ese proceso, eso ya no existe en la mayoría de los países. Entonces la discusión ha girado desde un enfoque basado en estructuras de gobierno, es decir, qué tipo de estructura de gobierno necesitamos, hacia, y en mayúscula, dinámicas relacionales de gobierno multi-stakeholders, es decir, multi-interesados. Es decir, el papel del Estado y las políticas recientemente es cómo crear coaliciones, porque estas transformaciones, o nuestra visión de transformaciones, es una que hay que hacerlo a través de coaliciones estratégicas que compartan estos paradigmas de cambio y orientar la política para el apoyo a innovaciones de nicho y experimentos que pueden comenzar a aglutinarse alrededor de alternativas distintas futuras, viables. Es decir, esto trata de recoger el concepto de visión, el concepto de cómo construir esa visión a través de nichos y a través de experimentos y a nivel sistémico, es decir, aglutinar a estos sectores distintos. Bueno, ya comenzando a terminar ya, lo que hice aquí es que simplemente planteé algunos temas, que son los temas que típicamente nosotros escuchamos en política pública, que de alguna manera u otra critican
o hacen preguntas sobre los problemas que tiene o los desafíos que tiene la política pública hoy, ¿ya? Y la invitación nuestra es tratar de ver soluciones a estos a través de un enfoque transformativo. Por ejemplo, el carácter de proyecto de financiamiento y la evaluación. Es muy difícil construir nichos unidos, aglutinados, si la única forma de hacer investigación y desarrollo a nivel científico o especialmente social es a través de proyectos que no tienen ningún sentido de continuidad o proyectos que están de muy corto plazo. Entonces tenemos que pensar en otras formas en el cual se pueda financiar experimentos, pero que ayuden a fortalecer sistemas alternativos, que no sean simplemente proyectos que sean totalmente separados. Segundo, el énfasis en instrumentos en política pública, donde lo que se evalúa es el uso y producto del instrumento y no el cambio. Yo estoy de acuerdo con instrumentos, pero muchas veces, y esto una persona que está trabajando para mejorar un sistema o un servidor de política pública, se le llenan de instrumentos, muchas veces de consultores o de otras partes, y eventualmente lo que se evalúa es el uso del instrumento y no el cambio, sino que tiene que ser todo lo contrario. El instrumento tiene que estar, tiene que ser un medio solamente para el cambio, y lo que tenemos que evaluar es el cambio, no el uso del instrumento. Tercero, las complejidades de las organizaciones de política pública y universidades. Es muy difícil, y esto ha sido nuestra experiencia, trabajar directamente con ministerios, no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo también, porque son organizaciones conservadoras, a veces son lentas, entonces, y tienen inercia. Entonces, de alguna manera, estas organizaciones tienen que buscar espacios en donde la gente puede experimentar con política pública para hacer cosas distintas, ¿ya? Yo recuerdo que Alejandro Laya, cuando era subdirector de Conciencia, creó una unidad de política de evaluación dentro de Conciencias. Y eso fue, creo que, una iniciativa interesante. Entonces tenemos que buscar formas, no solamente las organizaciones de política, voy a añadir como punto, sino también las universidades. Las universidades tienen que ser centros flexibles de experimentación, donde la gente puede hacer cosas nuevas y espacios protegidos para reconstruir estos nichos. Preguntas para ustedes que son actores de política pública. ¿Qué puede hacer la política pública para identificar y visibilizar estos nichos? ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer? ¿Qué tipo de intervenciones de política, instrumentos se necesitan para apoyar nichos? Para debilitar regímenes si los regímenes no están funcionando. ¿Y qué tipo de instrumentos, aparte de financiación, son los más adecuados? Son algunas de las típicas preguntas que tenemos que empezar a responder si queremos realmente crear una forma nueva de hacer política pública. Finalmente, quiero compartirles esto. Estos son 12 alcances transformativos que nosotros usamos un poco como una ruta para ver o estudiar hasta qué punto en nuestros experimentos del Hub o los miembros del Hub están efectivamente avanzando hacia una transformación. Entonces, esto no es una manera de evaluar, sino que es una manera de discutir y reflexionar si existe avances en cuanto a esa transformación. Estos 12 alcances los dividimos en 3, que son primero la construcción de nichos, segundo la expansión e integración de nichos, es decir, si no hay un nicho, cómo construirlo, segundo, cómo expandirlo, y tercero, cómo estos sistemas actualmente organizados o actores de estos sistemas, sea de gobierno, sea empresas grandes que manejan estos sistemas, pueden comenzar a pensar en hacer este cambio. Y esto es un elemento que nosotros usamos y creo que Ana y Diego, después de mí, les van a hablar en detalle de algunos de estos según su experiencia. Y con eso termino. Me pasé un poquito de tiempo, lo siento mucho, pero bueno, temas complejos, temas interesantes, así que lo dejo ahí y después podemos conversar con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Matías, por la presentación.
hay un par de preguntas que queremos traer. La primera está asociada a frente a las investigaciones que se han hecho o los experimentos que se están desarrollando en el Hub frente a temas de reciclaje. ¿Hay algunos resultados parciales o aprendizajes que puedan compartir en este espacio a partir de la discusión que usted propone? Y la segunda pregunta está asociada a que si los experimentos que se han basado en el Hub usa o se relacionan con la metodología o el enfoque de investigación, acción, participación. Ok, mira, con respecto a la segunda, justamente el equipo de la alianza EFI, que incluye la universidad, investigadores de la Universidad del Rosario y de Uniminuto, y del cual Salim, aquí nuestro moderador, es parte de ello. Ellos usan mucho el concepto de innovación, acción participativa. Hemos tenido varias conversaciones sobre esto. Yo creo que es un enfoque sumamente útil para diseñar experimentos que sean participativos y que incluyan a los actores, especialmente aquellos que están un poco marginados del proceso, en un experimento. También hemos discutido que es una manera útil de hacer la metodología, pero que en nuestro experimento debería ser enfocado hacia una transformación, porque la innovación, acción participativa es una metodología muchas veces usada por académicos, etcétera, para tratar de entender cómo se dan los procesos. Lo que estamos tratando de hacer es orientar eso, digamos, hacia una transformación, porque eso no es necesariamente parte de la acción participativa. Y eso es una discusión interesante que podemos tener. Así que sí, yo creo que es perfectamente compatible con la metodología, especialmente en el sur, donde uno tiene que darle atención especial a los actores que de alguna manera están marginados o que no se les escucha la voz. Con respecto a los resultados de los experimentos de reciclaje, Salim, tú tienes ahí tú eres parte de este trabajo que se ha dado y quizás vas a estar en mejores condiciones de mí, ¿no? Porque estás justamente trabajando eso. No sé si tú quieres, para que no escuchen mi voz solamente, tú quieres dar alguna reflexión sobre eso. Sí, quizás a la pregunta más allá de resultados, básicamente lo que hemos tenido son unos aprendizajes interesantes en cuanto a comprender un poco cómo se están tejiendo las relaciones entre los recicladores, particularmente los recicladores de oficio, y las fuentes que generamos residuos en unidades residenciales. Y allí hemos logrado identificar unas miradas bastante complejas, donde se denota que no se entiende el reciclaje como un servicio público por parte de quienes generamos residuos, y eso ha generado tensiones en la forma como nos relacionamos con la fuente. Se refleja lo que se ve en otros contextos del sur global, en India o en África. Hay una criminalización del reciclador, se asocia a riesgos a la salud pública el ejercicio del reciclaje, y eso pues mina el proceso de aprovechamiento de recursos y mina también la posibilidad de generar unos modelos mucho más inclusivos de este servicio público del reciclaje. Entonces, ha sido interesante tratar de entender y comprender esas visiones y a partir de allí plantear cuáles son los cambios y las transformaciones que debemos promover para generar redes mucho más sólidas que permitan entender que el proceso de reciclaje debe estar orientado no por eslabones individuales de una cadena, sino que se deben tejer unas relaciones. Nosotros hemos hablado de relaciones circulares, donde cada uno de los actores entienda hacia dónde y cuál es la finalidad del proceso de recuperación de residuos, cuál es el proceso de reciclaje, y de esa manera dignificar la vida del reciclador y generar un cambio en las prácticas, comportamientos de las fuentes en este proceso
en este proceso de reciclaje que hemos llamado reciclaje inclusivo y cuidador de vida. En el portal web del Hub pueden encontrar información de cómo vamos avanzando en este experimento, y en nuestro canal de YouTube hay una sesión que tuvimos en julio sobre reciclaje inclusivo y cuidador de vida, en el que compartimos experiencias desde Colombia, Argentina y Ecuador, que quizás puedan ampliar la información a la pregunta que nos hacen por aquí. Voy a dar paso. Hay algunas otras preguntas, creo que podemos dejar un espacio al final de la sesión para responderlas. Queremos dar paso ahora a las dos experiencias que vamos a presentarles en el día de hoy. Quizás eso también pueda ayudar a responder algunas de las preguntas o algunos de los comentarios que se van haciendo, como parte de ese ejercicio de acercar esta reflexión epistemológica que nos ha traído el profesor Matías a la aplicación que hemos tenido en los procesos de experimentación. Entonces quiero empezar dándole la palabra a Ana Milena Osorio, del programa Un Valle del Conocimiento, para que nos comparta su experiencia de trabajo. Ana Milena, ¿estás allí? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Salim. ¿Están viendo mi pantalla? En este momento, ya. Sí. La vez. Voy a compartir pantalla completa. Vale. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Ana Milena Osorio, profesional del proyecto Un Valle del Conocimiento, y les voy a hablar del experimento que estamos desarrollando junto al Hub, titulado Reconocimiento del cacao caucano como una alternativa de cultivo para el desarrollo socioambiental del Valle del Cauca. El experimento se está llevando a cabo en 3 localidades del departamento en Colombia, en el Valle del Cauca, Colombia: Buenaventura, Candelaria y Tuluá. Los productores de Cisneros y Tuluá cuentan con asociaciones constituidas, mientras que en Candelaria son productores individuales. Cabe resaltar que estas plantaciones de cacao, las primeras plantaciones de cacao, registradas en Colombia, datan de 1622, cerca de la ciudad de Cali. Históricamente este cultivo se ha vinculado con las comunidades afro del departamento. Particularmente las personas ubicadas en Tuluá y Candelaria cuentan con un arraigo muy fuerte por el territorio, ya que la mayoría de ellos y sus familias han estado habitando la zona por varias generaciones. Las 3 zonas tienen en común que presentan poco tejido social, concentración de actores, en su mayoría son productores pequeños, con menos de 1 hectárea, se encuentran en zonas alejadas, con poca o ningún tipo de asistencia técnica, y por otro lado pues se enfrentan con la presión de reemplazar las variedades criollas, que en muchas ocasiones son árboles muy viejos, poco productivos, pero con características finas, por variedades híbridas más productivas, pero sin características especiales diferenciadoras. Entonces, ¿por qué la creación de redes es un alcance transformador importante? Este experimento inicialmente buscaba impulsar y fortalecer la producción y consumo de alimentos mediante prácticas agroecológicas para potenciar el desarrollo del sector cacaotero. Pero inmediatamente nos dimos cuenta que para lograr esto era necesario las redes, ¿sí? No solo para la comercialización, sino también porque a través de ella pues fluye la información y los recursos. Cuando iniciamos estas primeras actividades, cuando fuimos a campo, nos dimos cuenta pues de que las redes que existían estaban desconectadas de los actores importantes, ¿sí? De modo que este experimento fue cambiando y se enfocó en la creación de redes. Y lo importante acá es resaltar que esto se dio desde la experimentación, realizando entrevistas y talleres con las comunidades, y esto nos permitió entender que no podíamos entrar a hablar directamente sobre agroecología, porque algunos todavía no entienden el concepto es bastante abstracto, por eso fue importante escuchar a las comunidades y qué era lo que ellos tenían que decir. Entonces lo que empezó como una propuesta desde la agroecología y crear una red que la favoreciera con sus prácticas, pues fue cambiando desde el diálogo a lo que podría llegar a ser una red enfocada en el cacao criollo, ya que además de que posee unas características de fineza en términos de sabor y aroma, pues es un cultivo agroforestal que conserva un patrimonio biocultural que está a punto de desaparecer. Entonces, por medio de esta experimentación, pues encontramos que hay 2 clases, que hay redes muy fuertes, como las asociaciones,
con poca diversidad de actores, pero que entre ellos hay mucha confianza. Y en cuanto a las redes que se forman con otros actores como las instituciones, pues son bastante débiles y hay mucha desconfianza. Y son más vistas de una manera instrumental porque son útiles para obtener información, para obtener capacitaciones, para obtener recursos, pero en general hay desconfianza porque, bueno, hay desconfianza a estos actores fuera de las instituciones, porque hay temor de ser utilizados o que simplemente no cumplan con lo que prometen. Y esto es un caso muy común en Colombia. Entonces encontramos que parte de esta desconfianza hacia otros actores radica en la poca interacción y frecuencia que las instituciones tienen en los territorios, además que pocas veces son escuchados y tomados en cuenta en las tomas de decisiones. Entonces nos dimos cuenta de que las redes son muy importantes porque a través de ellas se accede a información y recursos, pero además son espacios donde se crean relaciones de todo tipo. Y estas relaciones con otros actores que a través de la interacción constante genera confianza, lo que permite acceder a conocimientos más complejos y profundos. Entonces las redes son espacios de diálogo que facilitan la reflexión, y son estas reflexiones las que posibilitan un aprendizaje más profundo, y este aprendizaje profundo no solo permite cambiar las prácticas, sino también transformar o ratificar visiones comunes colectivas. Entonces las redes permiten encontrar entre las diferencias los puntos comunes que pueden volverse un interés colectivo y de esta manera lograr una transformación sistémica, incentivando el cambio de prácticas para enfocar esfuerzos y hacer presión para que nuevos mercados se habiliten, para que las políticas públicas sean direccionadas y otros actores con los mismos intereses puedan ser parte. Y esto pues es necesario por esto es necesario que se den dos tipos de redes, unas redes amplias y unas redes profundas. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos ahora? Pues es necesario que diferentes actores interactúen y se relacionen para que haya un flujo de información y de recursos. También es necesario generar relaciones de confianza entre actores que faciliten esos espacios colectivos de reflexión y aprendizaje profundo del que hablamos. También es necesario encontrar actores intermediarios que faciliten el diálogo entre ellos. Y un actor clave que hemos encontrado es la academia, ya que tiene esa capacidad articuladora de crear vínculos directos. Y bueno, finalmente, esto hace que surjan preguntas como cómo trabajar la confianza, en especial hacia las instituciones, si los intereses de estas, como es el caso de Colombia, cambian con el gobierno de turno, y cómo lograr una acción colectiva cuando hay desconfianza y se parte de distintas necesidades e intereses. Y bueno, entre estas y otras preguntas pues son las que nos estamos haciendo desde el Hub. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu intervención. Ahora queremos darle la palabra a Diego, de la Universidad Iberoamericana en México, para que también nos comparta su experiencia de trabajo en el marco del experimento. Adelante, Diego. Claro que sí. Muchas gracias, Salim, por estos minutos para conversar un poco sobre nuestra experiencia de innovación transformativa. Desde hace 3 años, desde el Centro de Economía Social de la Universidad Iberoamericana, participamos en un experimento de innovación transformativa en donde los actores principales son grupos de productores de limón persa, en una zona que ha sido históricamente explotada y excluida social y económicamente. Ahí pueden ver el mapa de qué región estamos hablando. Y estos productores han desarrollado un esquema asociativo para la producción, empaque y comercialización de limón orgánico como un medio para mejorar su plan de vida a largo plazo. Son varias comunidades productoras quienes tienen la problemática del intermediarismo, que aunque desempeña una función importante en la cadena de valor del limón, también suele utilizar prácticas de control de precios que deja a los campesinos y a las campesinas con beneficios mínimos, y también los imposibilita para organizarse de mejor forma y participar en otros escalones de la cadena de valor para obtener mejores beneficios. Esto es algo muy común en México y quizá en muchos de nuestros países de quienes estamos presentes,
y lo que se busca es una transformación en las prácticas del sector agroindustrial en el que se encuentra este experimento, que son principalmente dos. La primera es transformar las cadenas de valor agrícolas, especialmente en las que forman parte poblaciones indígenas y campesinas, para que sean más incluyentes y sustentables también para el medio ambiente. El objetivo número 2 es cambiar un modelo de gobernanza de una actividad agroindustrial para que sea incluyente en una región de alta marginalidad en México y para que las y los campesinos tengan mayor capacidad de agencia frente a los actores tradicionales, como son las grandes empresas, las instituciones financieras y los inversionistas. Ahora, ¿cómo se ha avanzado en esta transformación de este caso? Al día de hoy, los productores cuentan con los recursos financieros para instalar una planta empacadora y comercializadora, cuenta con el respaldo y la supervisión técnica necesaria para operar esta planta, tienen un canal de comercialización en el mercado nacional y en el de exportación, así como un equipo técnico en agronomía para mejorar la producción en las huertas y la transición a cultivos orgánicos. También hay un acompañamiento permanente para desarrollar e implementar su proyecto y tienen un arraigo en lo local, que es una red de productores y comunidades de donde se genera la organización de base. Ahora, ¿cómo se hizo esto? Si se fijan, estamos hablando de la creación de un nicho, ¿no? Aquí en el régimen agroindustrial donde se encuentra este caso, hay algunas presiones o tensiones que normalmente no dejarían nacer un experimento como este. Por ejemplo, hay una gran dificultad para obtener financiamiento para grupos indígenas y campesinos. Hay un gran poder que tienen los intermediarios y las grandes empresas para acaparar la fruta y sacar o quedarse el mayor beneficio, pero también para acaparar el mercado determinando los volúmenes, los precios, las calidades del limón que se va a comercializar. También hay una monopolización de los conocimientos y las herramientas tecnológicas para los procesos de producción y de industrialización, y una falta de capacidad técnica y de gestión por parte de las y de los campesinos. Entonces, para este caso, y como pueden ver aquí en el gráfico, se implementaron varias medidas para blindar o proteger este proyecto. Primero hay un acompañamiento permanente y especializado del Centro de Economía Social para relacionar e intermediar entre los actores del régimen, desarrollar el proyecto, llevar la gestión de forma temporal, eso es importante, y mientras ir formando capacidades del grupo base. También se hizo una alianza estratégica con una empresa del sector en la que hay una coincidencia de principios para tener el respaldo técnico, todo lo que son los conocimientos, capacitación, supervisión, y con ellos también un acuerdo comercial del que la misma empresa aliada se beneficiará para comercializar una buena parte del volumen. Para resolver el financiamiento se establecieron acuerdos de inversión con un enfoque social, alejados de la lógica convencional que solo está basada en el capital aportado, y donde se reconocen inclusive como parte de las aportaciones el trabajo de las y de los campesinos. Y si se fijan, aquí en este caso no hay una política pública que esté aportando directamente al blindaje, pero sin duda la participación de actores de política pública junto con los otros actores podría ser un tipo de blindaje que impulse innovaciones sociales desde la base. Un ejemplo serían los programas, reglas que ayuden a reducir las tensiones entre los grupos de productores y los otros actores. Por ejemplo, incentivos para la producción y venta de limón orgánico, regulación de las cadenas de valor para que haya mayor balance entre los productores y los otros eslabones. Otro ejemplo podría ser tener las figuras legales para empresas con fines sociales para que puedan recibir financiamiento y tener algunos beneficios fiscales. E inclusive podría haber alguna política pública que incentive la creación de esquemas como este, que sean más inclusivos. Por último, rapidísimo, unas reflexiones que han surgido de este experimento. La primera es, como lo pudimos ver, pues el blindaje ha sido un proceso en el que participan muchos actores y se complementan, lo que permite ampliar el alcance. Es muy difícil hacer todo esto solos.
la política pública puede jugar un rol muy importante impulsando innovaciones sociales desde la base, o dicho de otro modo, la ausencia de política pública puede inhibir proyectos transformativos. El blindaje también va a ser algo que siempre es temporal y es importante quitarlo una vez que los proyectos ya no dependan de él para no causar asistencialismo o dependencia o conformismo. Y por último, resaltar el desafío de pasar de un blindaje de intervenciones directas o activas a uno en que los actores del régimen vayan cambiando sus convicciones para generar autonomía y capacidad de agencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu intervención y la experiencia que nos trae la Universidad Ibero en este proceso de blindaje de nichos. Vamos a tener unos minutos para abrir una discusión. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado por el chat, pero también queremos habilitar la participación para escucharlas y escucharlos en caso de que quieran intervenir. Entonces, voy a recoger algunas de los comentarios que se han hecho y las personas que los han planteado, y si las personas que los plantearon lo quieren hacer directamente, pueden abrir el micrófono y comentarlo. Luz Jiménez, tú hiciste un comentario. ¿Quieres ampliar un poco esa propuesta que nos hiciste? Creo que no está Luz Jiménez. Luz Jiménez nos hablaba de la identificación de temas que diferentes actores de la sociedad como agentes de trabajo es fundamental. El trabajo en los humedales de Bogotá ha demostrado la importancia de trabajar en equipo. ¿Cómo lograr restaurar la confianza de la población en la interacción con los sectores económicos para lograr avanzar? No sé si Matías, Diego, Ana, Claudia, que conoce el tema de los humedales, puedan aportar a esta discusión. Sí, creo que es posible que haya gente que haya trabajado en este movimiento social dentro de esta discusión, así que ellos quizás podrían compartir. Pero aquí fue un proceso muy interesante, porque cuando conversamos con algunos de los participantes en este movimiento social de la defensa de los humedales, inicialmente se les preguntó a la gente qué es lo que realmente querían, por qué para ellos era importante el humedal o los humedales y por qué los querían mantener. Entonces ahí salió un grupo grande de conversaciones. Alguna gente tenía miedo por el problema de que la zona alrededor de los humedales era muy oscura, entonces era un problema de seguridad. Para otros era netamente los pájaros silvestres que estaban ahí. En otros era, como les dije, en otros eran temas centrales de salud pública. Y lo que logró este movimiento, esta red, era de alguna manera dar una narrativa inclusiva de lo que podría ser un humedal, y esto es lo importante, era una narrativa más allá del humedal particular de cada persona, era una visión de ciudad y de humedal o zona de agua en una ciudad. Y ahí comenzaron a hacer puentes. ¿Con quién? Con planificadores urbanos, con arquitectos y también con las mismas comunidades. Y eso fue lo suficientemente fuerte para convencer a los actores más altos de política pública para comenzar a poner presión en las empresas de agua y también en las empresas constructoras. Básicamente querían construir sobre los humedales o estaban usando los humedales para botar escombros de la construcción. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene una visión de futuro, una fusión, en este caso, una visión de futuro de una ciudad para todos, incluyendo a los sectores de distintos estratos socioeconómicos, y eventualmente se encontró un apoyo dentro de la política pública. Quiero decir, el apoyo de la política pública fue fundamental en esto. No se podía haber, yo creo, según lo que nosotros vimos, haber tenido éxito sin ese apoyo. Pero claro, la política pública podría haber sido mucho más proactiva en ayudar a orientar, en ayudar a estos actores que se estaban trabajando y jugándoselas para
para usar su autoridad para ayudar a que estos nichos, digamos, a juntar a gente, a coordinar. No es que la política pública de pronto, a veces y esto lo he escuchado bastante en Colombia, que hay como un movimiento y después entra la política pública, entonces la gente se puede ir a la casa. Yo no estoy de acuerdo con eso. La política pública juega un papel coordinador, puede jugar un papel coordinador de legitimización a estos nichos. Diego hablaba de blindar, es decir, usar instrumentos específicos para ayudar a apoyar estas actividades, pero tiene que ser mucho más proactivo e imaginativo en cuál entonces esto se hace. Y eso es lo que tenemos que de alguna manera u otra trabajar. Y eso es un reto, porque en este momento creo que estamos no tan cerca de manera activa de eso. Gracias. Muchas gracias, Matías. Precisamente frente a este tema que planteas del discurso de la política pública o la narrativa de la política pública y las visiones que se construyen en el proceso de formulación a veces riñen, ¿no? En el proceso de investigación. No sé si aquí está Jaime Cano, que había planteado una reflexión en torno a esas tensiones. Jaime, ¿estás por aquí? Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. A mí me parecen muy importantes los conceptos y frente a la pregunta que hacían, es que dentro de la estructura de gobierno, gobernanza y gobernabilidad, hemos detectado los que hemos trabajado en política pública, particularmente en ciencia y tecnología, los que hemos trabajado fuera del país apoyando todos estos procesos y que luego, después de mucho tiempo, regresamos a Colombia, intentamos trabajar un modelo de gobernanza asociado a esto, nos damos cuenta que, no sé si puede sonar de pronto mal, pero sí entender que falta alfabetización dentro de este proceso, ¿cierto? Puede sonar muy básico, pero muchas de las personas a las que les entregamos todos los procesos de co-creación para que ellos les pongan ante proyectos de ley, muchas veces desconfiguran el mensaje, no porque tengan esa intención, sino porque básicamente no entienden la esencia de lo que es una política pública asociada a efectos de largo aliento. Ustedes saben que en Latinoamérica tenemos una tendencia, particularmente en Colombia, a reinventarnos cada 4 años, ¿cierto? Nosotros con la entrada de la OCDE identificamos posibilidades muy grandes dentro del área de ciencia, tecnología e innovación, pero también brechas muy pertinentes, pero que no ha habido forma de llevarlas a los estamentos políticos que son quienes las reglamentan finalmente. No sé si me hago entender, yo te pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en la política pública de la soberanía farmacéutica para Colombia, ¿sí? Venimos trabajando con un senador, venimos trabajando con varias personas, con una comisión del Senado que está trabajando particularmente en ello, hemos hecho nosotros webinars, hemos hecho reuniones, hemos concertado criterios internacionales, nacionales asociados a eso, justo con el tema de la pandemia, pero en el momento que se va el documento, termina siendo un documento meramente político, con un saludo a la bandera y los indicadores y entregables asociados a los verdaderos criterios OCDE de sostenibilidad y asociados a los planes de desarrollo se difuminan, porque estas personas que son básicamente políticos llevan un mensaje diferente al que nosotros podemos crear, que es técnico. Un ejemplo, volviendo a lo mismo que venimos haciendo, dentro de la política pública que estamos trabajando, es necesario un ejercicio de soberanía farmacéutica en Colombia, ¿cierto? Lo descubrimos con la pandemia y lo sabíamos de tiempo atrás. Pero cuando se lleva la propuesta, termina en que quieren montar un centro que garantice la generación de fármacos que sea similar al INVIMA en Colombia. Bueno, totalmente desconfigurado con lo que queríamos. No queríamos montar un centro, no era la idea. Lo que pasa es que tiene que pasar por ello. Entonces creo que un proceso de alfabetización en términos de eso, o netamente tener dentro del modelo políticos que hablen el mismo idioma sería fundamental. Y 2, creo que el ejercicio de formación en gobernanza asociada a la política pública es muy importante. Identificar líderes que tengan capacidad de poder hacer esta transferencia de conocimiento y que los proyectos tengan alguna posibilidad de ser reflejados en términos de extensión hacia la alianza universidad-empresa-estado. Porque si eso no se logra hacer, la transferencia de conocimiento vuelve y se queda dentro de los centros de investigación, dentro de las universidades, y no logramos una transferencia expedita que logre resultados, cubra los indicadores que tenemos dentro de la OCDE, por ejemplo, que estamos en el Club de las Buenas Prácticas y seguimos en el mismo modelo en términos de patentabilidad y demás temas asociados. Como te digo, salen muchas ideas, de momento, como lo hablaban en la pregunta anterior,
se conforman grupos de trabajo, pero también se difuminan en el tiempo muy rápido. Entonces, la sostenibilidad de estas propuestas, ¿cómo la logramos? Yo creo que en este rol, los centros de desarrollo autónomos del país tenemos una responsabilidad muy grande. La verdad es que no hemos sido escuchados desde que hubo el cambio de ministerio. Pues se ha roto la comunicación, tanto con la ministra anterior como con el ministro actual, en términos de saber qué hacemos. Para ellos es lo mismo lo que hace un centro de desarrollo, un centro de investigación y una universidad, y creo que cada una tiene criterios muy diferentes. No es lo mismo un investigador con doctorado que se forma en un centro de investigación a uno que se forma en una universidad. El que se forma en una universidad netamente busca una plaza docente para seguir haciendo docencia, mientras que el otro busca el desarrollo técnico y tecnológico. Entonces creo que son ejercicios que tenemos que ver muy apegados a los ejercicios de landing y otros temas. Me disculpan por haberme extendido un poco, pero sí creo que hace falta un poco de alfabetización en términos más políticos de la traducción de la información en ciencia y tecnología asociada a la política pública, y que reconozcan los centros como parte del encadenamiento para llegar a resultados claros a una buena política. Entes validadores de la política pública. Gracias, Jaime. Matías, ¿alguna réplica? No es tanto una réplica, creo que es parte del debate que tenemos que tener, Jaime, y creo que vamos a comenzar una conversación. Algunas de las cosas que tú preguntas son que puse al final varios temas que la gente, que son recurrentes, ¿no? Yo creo que alfabetización es una forma interesante de plantearlo. Yo sería un poquito más claro en decir de qué es lo que queremos más, porque hay distintas interpretaciones, ¿no? Pero yo diría dos o tres cosas que son interesantes. Claro, necesitamos ser más claros en el sentido de que los actores de política pública tienen que apoyar procesos transformativos, y que tiene que ser una especie de coalición, que no sea top-down, push desde arriba a todo, porque eso muy pocas veces funciona para los problemas complejos, ¿ya? Y hay que buscar formas de hacerlo. En parte es buscar actores de política pública, o sea, del régimen, que quieren hacerlo. Que ellos, a ver, ¿cómo puedo decirlo así? Crean un nicho dentro de su institución para poder hacerlo. Y hay gente que lo quiere hacer, porque hemos conversado con ellos. Y tenemos que buscarlo. A veces es regional, a veces en secretaría, etcétera, para poner presión a nivel ministerial. Segundo, algo importante que dijiste con respecto al problema de cómo la academia trabaja. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo. Creo que el énfasis en la academia sigue siendo mucho hacia adentro y hacia su profesión. Pero al mismo tiempo, creo que no todo se puede dejar a las manos de la academia. Porque la gente estaba hablando de investigación, participación. Hay mucho aprendizaje, y esta es la lección de los humedales. Eran algunos académicos trabajando junto con la comunidad. Y hay mucho aprendizaje que tiene en la comunidad. Pero de acuerdo, o sea, la universidad es un espacio donde se puede dar esto, pero tiene que hacer trabajo mucho más aplicado. Y eso es responsabilidad también de cómo está organizado el régimen universitario y académico, que se ve como algo separado, un poco separado de la sociedad. Así que hay muchas cosas interesantes ahí que plantea Jaime, y tenemos que seguir. Bueno, una cosa más nomás. Yo creo que a veces uno puede quedarse paralizado por la falta de apoyo que uno ve de los actores de política pública, y es muy frustrante. Pero creo que el concepto de formación de nichos es tener unas redes, o mejor dicho, comunidades de práctica, que van formando y van trabajando y van demostrando en la práctica que tienen soluciones para algunos de estos problemas. Porque es diferente cuando uno llega y pone presión a los actores de política, cuando uno dice, mira, aquí es que tenemos toda una serie de soluciones que son inclusivas, que son sostenibles, y está apoyado por actores regionales, y está apoyado por actores de la academia, y está apoyado por actores de la comunidad, de la sociedad civil, a diferencia de decir, queremos hacer hacia el futuro esas cosas. Entonces el nicho transformativo, es algo que se va formando constante
la verdad es que los europeos son bastante buenos para hacer esto, de formas alternativas, demostrables, que ya tienen de alguna manera una ventaja sobre lo que están haciendo los regímenes. Entonces uno no se queda paralizado, uno busca otra forma. Pero estas son discusiones, Jaime, que tenemos que seguir teniendo, y gracias por tu aporte. Yo quisiera una réplica final, si me permites, a ese escenario, y es que creo que al punto donde estamos en Latinoamérica y particularmente en Colombia, es muy importante el tema de la especialización inteligente, ¿cierto? Identificar dentro de los diferentes estadios para llegar a una óptima política pública quiénes son los actores y saber dentro de esa clusterización, ¿sí? Quiénes son en realidad las personas que debemos de formar. Yo creo que los semilleros en los procesos de formación, hay universidades donde se forma en política pública, pero no se trabaja en política pública específica y especializada en diferentes ítems. El tema de investigación, ciencia, tecnología e innovación, yo creo que refiere un capítulo importante en el país, lo hemos solicitado desde muchos escenarios, y vuelvo y te digo, en el momento de trabajar política pública, finalmente hacemos los aportes y es una ensalada. Alguien pone los tomates, otro pone la lechuga, otro pone la cebolla, y finalmente pues se mezcla todo y se entrega a un senador que es quien lo va a proponer, y finalmente se difumina la información. Creo que la especialización inteligente aquí es importante, determinar los diferentes actores con su rol y hasta dónde llegan, y hacer un ejercicio continuo para poder que muchas veces no sienta uno que está desgastando la maquinaria y finalmente no se logra a lo que se quiere llegar. Muchísimas gracias, Matías, por la invitación, y a todos los demás. Muchas gracias, Jaime, por la intervención. Tenemos una pregunta de Germán Andrade. Germán, ¿estás por ahí? Frente a la gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación. Germán. Bueno, Germán nos plantea la pregunta por cómo podríamos fortalecer la gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación desde el enfoque de innovación transformativa. Ok. Bueno, Germán, espero que estés escuchando aún. Yo creo que la gobernanza, claro, es un poco lo que el énfasis de la política pública ha girado mucho más desde dar soluciones estructurales, ponte tú, crear un estado, un departamento de gobierno que haga tal cosa, hacia un enfoque, lo que llamamos relacional. Es decir, cómo se relaciona y cómo uno es capaz de crear una buena relación óptima, complementaria, para solucionar problemas entre diferentes actores de un grupo. Y yo creo que esa es la manera de ir. Lo que sí es que la gobernanza tiene, en mi opinión, tiene que tener lo que estamos luchando es para que esa gobernanza tenga una agenda. Esa agenda es una agenda de transformación hacia lo que uno quiere tener. Visiones, experimentos, aprendizaje. Y es muy, muy importante. Creo que yo he hablado un poco de eso, pero creo que en este momento no lo tenemos. Creo que todavía, o en su mayoría, no lo tenemos. Es decir, los financiamientos a veces siguen siendo utilizados un poco como un fútbol político para diferentes grupos, etc. Pero lo que quiero enfatizar es no quedarse entrampado en esa discusión. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es que uno tiene que buscar, creo que en una de mis láminas puse cómo la política pública puede encontrar nichos, cómo la política pública busca diferentes instrumentos. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar ciertos actores que estén mirando eso, y a veces eso puede ser a nivel regional, y comenzar a crear ejemplos, comenzar a crear demostrativos, comenzar a crear casos de estudios y una red suficientemente amplia y generosa para que otros actores puedan llevar. En el Hub nosotros tenemos experimentos sobre agua potable, sobre alimento sano, sobre
agricultura, sobre residuos sólidos. Y todos de alguna manera logramos hablar el mismo idioma. Entonces, de alguna manera, uno puede crear distintos grupos y comenzar a crear una agenda en común. Entonces, es un proceso, al comienzo creo que dije a largo plazo, bueno, en eso estoy de acuerdo. Pero hay espacios en donde uno puede trabajar. Lo importante ahora es crear, yo creo que una comunidad de práctica que combina gente de política pública, y eso en realidad es lo que estamos enfatizando hoy, estamos invitando a actores de política pública, para comenzar a crear una comunidad de práctica con prácticas alternativas. Gracias, Matías. Vamos a darle la palabra a Andrew Cummings, que ha comentado un par de asuntos y experiencias. Sería bueno escucharte. Y a Dominique Xavier, de la Fundación Agraria de Chile, también que nos cuente un poco su experiencia. Entonces, André, hola. Hola, saludos a mis amigos que están aquí, amigas. Creo que es muy interesante. Yo tengo un particular interés en cómo entienden este concepto de las capacidades y cómo lo miden en el proceso, pensando en después fortalecerlos en función de su resiliencia, en función de su proactiva respuesta a los retos para ir creando los nichos y abriéndolos a un proceso de cambio de régimen. Si tienen un poco más que decir específicamente sobre las capacidades y las capacidades colectivas de coaliciones, porque una cosa es de actores y otra cosa es de una coalición de actores que tiene un componente colectivo de capacidades. Andrew, me gustaría responderte, aunque también quiero invitar a Claudia. Claudia, ¿tú estás ahí? Porque era una discusión que estábamos teniendo sobre capacidades de actores y quizás me interesaría tu opinión también sobre el tema. Ok. Ok. Bueno, yo creo que uno de los desafíos más grandes que plantea la innovación transformativa es precisamente cómo se logra esa capacidad colectiva. Y esa capacidad colectiva tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, con expectativas que permiten crear una visión común y una acción colectiva. Y eso, pero lo interesante de esto es que esas expectativas no están determinadas exclusivamente por temas tecnológicos, que es lo que normalmente se ve en el norte, sino que en el sur tienden a ser cosas mucho más relacionales, experienciales, bueno, no puedo decir la palabra, ni en español ni en inglés, pero que tienen que ver más con el día a día de la gente, lo que los afecta, sus problemáticas, y sobre eso ellos logran generar unas respuestas relacionales que son las que al final terminan nutriendo estas expectativas, estas visiones, y por último, consolidando una acción colectiva. Eso ha sido digamos que uno de los temas más desafiantes dentro del Hub, dentro de los experimentos, poder articular eso con el discurso, y por eso ahora queremos trabajar en cómo la política podría llegar a generar espacios para facilitar esas articulaciones entre actores, con estas iniciativas, con experiencias de acción colectiva incipientes, para ver cómo se crecen, se conectan, entre otros. No sé, Matías, pues eso es como brevemente una aproximación. Sí, para mí, gracias. Muchas gracias, Claudia y Andrew, por la pregunta. Dominic, habías comentado en el chat tu experiencia en Chile. Si quieres compartirlo un poco. Dominic, ¿estás por allí? Bueno, también, ya, adelante. Muchas gracias. Mira, desde el año 2018 que nosotros en esta institución que pertenece al Ministerio de Agricultura de Chile estamos viviendo un proceso de transformación, y yo creo que el gran aprendizaje es que
para llegar a la transformación hay que poner el ojo en la transición, porque como decía Matías y otras personas que escuchaba recién, son varios elementos, y sobre todo en lo que es América del Sur, en los países como el nuestro, de cada 4 años o 6 años cambia el gobierno, es volver desde cero, la falta de sistematización de datos, porque no es inventar la rueda una y otra vez, no es que sea todo bueno o todo malo, hay elementos que sí son comunes de desarrollo y que estamos todos de acuerdo, pero faltan datos. Y lo conversábamos hace un tiempo con Carlota Pérez respecto de eso, que sin tener los datos, las experiencias anteriores sistematizadas y eso democratizado, o sea, compartido con otros, con tomadores de decisión y también con los mismos productores, usuarios o como queramos llamarlo, no podemos construir un hacia adelante. Entonces, por así decirlo, necesitamos la imagen de futuro, que es lo que planteaba Matías en relación a lo que la UNESCO está haciendo. Al mismo tiempo, necesitamos tener el de dónde venimos, pero sin juicios, como datos objetivos que nos permitan ponerlos arriba de la mesa y en función de eso poder avanzar en esta imagen del colectivo, ¿verdad? Que es la imagen de futuro. Y eso en términos como más generales. Y lo otro es también algo que nos hemos dado cuenta y tiene que ver de pronto con el gap que hay entre la formación de educación superior, en el caso nuestro en agricultura, donde de pronto la mirada sigue siendo muy productivista y falta incorporar disciplinas relacionadas con innovación, porque cuando incorporas la innovación dentro de la formación profesional, tú miras las cosas de una manera distinta, ¿verdad? Y desde ahí empiezas a poder fortalecer procesos de transformación donde pasas como de pensar solo en ti a poner a tus usuarios, a la ciudadanía en el centro. Y desde ahí empieza a movilizarse las cosas de manera distinta. Y lo último, no sé si tenemos experiencia también en alfabetización en futuro, diseñamos una metodología basada en la propuesta de Riel Miller de la UNESCO y podemos compartir a los colegas de otros países porque es una versión adaptada para trabajar imagen de futuro en mundo real. No tan teórico, sino con herramientas, y cuando uno tiene terror de imaginar futuro, porque quizás la coyuntura está desafiada, ¿verdad?, a salir de la zona confort, y eso en general no cuesta. Así es que ahí puedo poner esa información a disposición para compartirla con el Hub. Muchas gracias, Dominique. Matías, ¿vas a decir algo? Sí, gracias, Dominique, y me alegra mucho que ya están trabajando metodologías de transición o transformativas. Sería interesante conversar eso un poco más y poder compartir eso también con las otras personas que están trabajando estas cosas. Un par de cosas que me parece interesante. Esto de sistematización de datos y experiencia. Absolutamente. O sea, yo creo que en el fondo lo que siempre cuento esta historia de que hace 30 años por ahí unos alemanes ingenieros tenían una preocupación sobre el futuro de la energía y decían de cuando nadie lo estaba discutiendo, la verdad, estaban pensando, bueno, es que la Tierra no va a poder aguantar esto, o sea, ya va a llegar un punto donde ya no va a poder aguantar y vamos a tener este problema, y comenzaron a experimentar con solar. ¿Y qué significa experimentar? Bueno, hacer unos experimentos, quizás originalmente dentro de los laboratorios, después llamarle la atención a algunos vicerrectores por ahí, apoyar más, y después juntar a otros, y la cosa comenzó a crecer, pero de manera sistemática, es decir, con datos, eventualmente llegó el momento de comenzar a explicar, ok, salirse de la tecnología y empezar a hablar de regulaciones, empezar a hablar de infraestructuras. Es decir, la red de energía solar comenzaba a hacerse más diversa. No solamente más grande, sino más diversa en términos de incorporar actores de política pública que entendían temas de regulación. Entonces, ese en realidad eso es como yo veo que el nicho va creciendo, que un nicho se va haciendo más grande, se va saliendo de esta zona y va incorporando otros actores
Claro, en el sur a veces ese proceso es más complicado porque las realidades son más complicadas, son más diversas, son más heterogéneas. No es cosa de tener un panel solar en un lugar y simplemente se replica, eso tecnológicamente es más fácil. Cuando estamos hablando de problemas, como dicen, problemas endiablados, con problemas complejos, pero igual nosotros podemos tener una metodología para quizás no escalar, pero sí circular o sí replicar eso. Ahora, eso tiene que quedar, en mi opinión, sistematizado de alguna manera, esa experiencia. Y tenemos que surgir de las experiencias. Segundo, va a haber más de un camino. Más de un camino. Entonces, no se trata de hacer un experimento en tomemos el caso alimento, ¿no? O sea, hay más de un camino para pensar en el alimento del futuro. Algunos lo pueden llamar permacultura, que es a pequeña escala. Otros lo pueden llamar de orgánico, que se puede hacer quizás a más grande escala. Otros lo pueden llamar de otra manera, urbano-rural, ¿no? Relación urbano-rural. Hay distintos, por decir, nichos, modelos que están surgiendo, y sería, claro, es importante darles a todos un espacio, no para que garanticen su desarrollo, sino para que experimenten y ver si efectivamente son soluciones al problema que nosotros enfrentamos. Lo que pasa es que yo creo que eso hay que hacerlo, no sé, de manera mucho más sistemática, y tenemos que crear ya un movimiento, por decirlo así, transformativo dentro del sur, que todavía no veo que hay, amplio, grande, bien financiado, y con gente que pueda como que levantarse de esto y comenzar a sacar algunas de estas conclusiones. Gracias, Dominique, muy interesante. Y claro, por favor, compártenos lo que están haciendo con alfabetización. Muchas gracias, Dominique. Y vemos que en el chat hay muchas experiencias que surgen, que nos están planteando desde diferentes lugares, y hay muchas preguntas que están por responder, pero el tiempo es cada vez más corto, y es importante cerrar un poco en esta fase en este momento, y darle paso a Claudia Obando para abordar el tercer momento de este taller, y que básicamente está relacionado con el siguiente paso que queremos dar en este proceso de agenda regional, y tiene que ver con los talleres que realizaremos entre el 12 y el 14 de octubre del 2021. Entonces vamos a darle paso a Claudia para que nos explique a los interesados, para que quienes quieran profundizar en estas experiencias que nos están compartiendo por el chat, se vinculen a esta actividad que desarrollaremos el 12 y 14 de octubre, y quizás si al final de la presentación de Claudia hay espacio para una reflexión adicional, pues lo haremos. Dale, adelante, Claudia. ¿Ya ven todos mi pantalla? Sí, así es. Listo, ok, excelente. Gracias, Salim, gracias a todos. Bueno, muy brevemente quiero compartir los detalles del taller número 2 que ha mencionado Salim. Hace parte de el taller número 2 hace parte de este ciclo que hemos definido de talleres. A ver, estoy avanzando, no estoy avanzando, ya. Del ciclo regional, del ciclo de talleres regionales del Hub. Hoy tuvimos nuestro primer taller, que era un taller más de carácter introductorio y abierto al público. Entre el 12 y el 14 de octubre tendremos nuestro segundo taller, que está dirigido principalmente a formuladores de política y que busca explorar cómo la innovación transformativa puede ser una herramienta para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. A ver, vamos a ver. Listo. Entonces, este taller está organizado en 3 sesiones, cada una con una duración de 2 horas y media, empezando a las 8 a.m. hora Colombia y México, 9 a.m. Chile y 2 de la tarde Reino Unido. Estas sesiones son de una naturaleza más teórico-práctica, y lo que estamos esperando es que cada uno de los formuladores de política o de las personas, de los participantes, traiga al taller una iniciativa en la que esté trabajando actualmente que busque abordar los desafíos de desarrollo sostenible y que podamos explorar de manera colectiva, con ejercicios individuales y grupales, cómo se le pueden introducir elementos de innovación transformativa que le ayuden a potenciar su capacidad de transformación. Entonces, las 3 sesiones buscan abordar distintas temáticas de la innovación transformativa. En primer lugar, buscamos ver los principios y lógicas que la política pública debería tener
para poder forjar sendas de desarrollo sostenible. Allí vamos a estar mirando, por ejemplo, temas como la direccionalidad que mencionaba Pablo, vamos a revisar temas de cambio sistémico, vamos a revisar temas de inclusión, de distintas perspectivas en el abordaje de los problemas. En la sesión número 2 vamos a estar hablando acerca de nichos, cómo descubrirlos, fomentarlos, qué rol debe tener la política pública para construir esas alternativas. Este es quizás, como ya lo había mencionado anteriormente, uno de los desafíos más grandes del Hub y de los experimentos de nuestros miembros. Y en tercer lugar tendremos una sesión que se centra en la experimentación y el aprendizaje como unas herramientas para formular unas políticas públicas mucho más inclusivas y de carácter más sistémico. ¿Qué deben hacer o cuáles son los requisitos para participar? En primer lugar, estamos haciendo un llamado, y esto va a ser por una invitación individual a profesionales relacionados con la política pública o entidades vinculadas a la ejecución de política orientadas al desarrollo sostenible. En segundo lugar, necesitamos que cada uno de los participantes seleccione y postule una iniciativa bajo su responsabilidad en este campo de acción y con el cual pueda trabajar en el taller, porque como mencioné anteriormente, este es un taller práctico en el cual esperamos como desmenuzar lo que tienen en la iniciativa y cómo se pueden introducir elementos de cambio transformativo dentro de esas políticas de innovación que tienen o dentro de las políticas que buscan abordar un desafío de desarrollo sostenible. En tercer lugar, tenemos como requisito pues que hayan participado en este taller, primero que les da unos conceptos básicos y por último que diligencien el formato de postulación que nosotros les estaremos enviando en un correo electrónico con un link al cual podrán acceder. El envío se realizará el 17 de septiembre y como mencioné anteriormente es básicamente por invitación. ¿Cuáles van a ser los criterios de selección de estas iniciativas? Bueno, pues como lo que buscamos es ayudar a potenciar que la formulación e implementación de políticas con elementos transformativos. Lo que estamos buscando es si existe direccionalidad en esas iniciativas, si se integran distintas voces o visiones en la aproximación del desafío, si existe, por ejemplo, el deseo de generar un cambio sistémico, si hay oportunidades de aprendizaje y reflexión, si de alguna manera los alcances transformativos orientan la acción de la iniciativa de política pública y algunos elementos más operativos como, por ejemplo, el potencial de implementación de la iniciativa, qué equipo de trabajo tiene, qué oportunidades tiene de movimiento, de maniobra para incluir estos elementos transformativos y ajustar la formulación y la ejecución de la iniciativa. ¿Quiénes van a hacer la selección? Bueno, pues el comité evaluador estará conformado por investigadores y miembros del Hub y del Consorcio de Política de Innovación Transformativa. Algunas fechas claves, y con esto ya básicamente termino. Entonces, enviaremos a todos los interesados, teniendo en cuenta el registro del día de hoy, una invitación a participar, a postular a este taller el día 17 de septiembre. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el 30 de septiembre, donde vamos a recibir entonces iniciativas. Por favor, si tienen dudas, nos escriben. Y esperamos publicar los seleccionados el día 4 de octubre. De nuevo, si tienen inquietudes, dudas, por favor, escríbanos a nuestro correo institucional o a mi correo co64@sacex.ac.k. Esto es todo, Salim. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por vincularse. Hay experiencias, como lo preguntaba Virginia ahora en el chat, podemos ayudar a identificar para que puedan vincularse diferentes actores. En el portal web del Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa, que también fue enviado en el chat, pueden conocer algunas de las experiencias que venimos trabajando y allí puede haber también ideas y claridades frente a cómo va este ejercicio. Nos hemos pasado en la agenda 17 minutos. Quizás para el cierre, no quiero cerrar sin dejar una mano levantada. Entonces, Iván, si quieres dejar tu reflexión para el cierre de esta jornada y bueno, seguimos en contacto. Adelante, Iván.
Muchas gracias, nuevamente felicitaciones a todo el Hub, los felicito, realmente están haciendo una magnífica labor, adelante. Mi único comentario era respecto a algo que dijo Matías, en particular con que las universidades siguen encerradas o tienen una tendencia a seguir en su torre de marfil, con lo cual estoy de acuerdo. Dejé mi reflexión en el chat. Nos abriremos cada vez más a medida que los académicos nos damos cuenta que las medidas de evaluación de nuestras actividades van evolucionando. No metamos todas nuestras huevos en una sola canasta y impactemos socialmente como lo plantea la innovación transformativa y impactemos positivamente en el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu reflexión final. Y bueno, agradecerles a todos y a todas las personas que nos acompañaron en esta jornada, en esta primera jornada taller. Para nosotros como Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa es grato compartir estas experiencias. Somos una comunidad de práctica abierta al diálogo, a la discusión. Hemos tratado de generar muchos recursos y nuestra apuesta es que todos estos recursos estén abiertos para seguir profundizando y encontrando intereses en la región para desarrollar este enfoque. De modo que para cerrar este taller, si están interesados algunos, poner sus cámaras y podamos tomar una foto registro de cierre y esperamos encontrarlos en el mes de octubre en la siguiente fase de taller o en los eventos que estamos desarrollando a lo largo del año. Muchísimas gracias de nuevo por la participación y que tengan buen día.